los que hemos creído en Jesucristo, amén, los salvos, los que se apartan para dedicar su vida al servicio de Dios y no propiamente un sacerdote o una monja, ¿verdad? No, eso no es consagrarse a Dios. Consagrarse a Dios es llevar una vida para Él, una vida que en todo le agrada a Dios, con tu manera de pensar, con tu manera de hablar, con tu estilo de vida, estás agradando a Dios. Eso es consagrarte a Dios, ¿de acuerdo? Porque hay muchos hombres que se consagran aparentemente a Dios, pero en realidad no lo están haciendo. Entonces nosotros, aunque no traigamos una túnica o una bata negra o una bata blanca o azul o lo que sea, traemos la túnica de la santidad. ¿Por qué? Porque nosotros honramos a Dios con todo lo que somos, amén, y con todo lo que tenemos, y agradamos a Dios. Entonces, a partir del momento que el Señor nos adquirió para Él, es decir, Él nos compró para Él mismo, nos adquirió para Él mismo, pasamos a ser posesión suya, y de esta forma nosotros todo lo que hacemos es en gratitud a Dios, amén. Nosotros le agradecemos a Dios con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, con todo, amén. Entonces el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la comunión con los santos, es decir, la común unión, estar en unidad con los santos, con los demás hijos de Dios. Y veíamos cómo nosotros, mencioné muchos versículos, aunque no escudriñamos todos, les pedí que en su casa estuvieran buscando los versículos que mencioné. Dice la Escritura que tenemos un mismo Padre, amén. Tenemos un mismo Señor, ¿sí? Estamos bautizados en un mismo bautismo, ¿sí? Y el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros es el mismo. Por eso tenemos que estar unidos, tenemos que estar en paz. Porque así como Él es hijo de Dios, ella es hija de Dios, ella es hija de Dios, todos somos hijos de Dios. Y como tenemos el mismo papá, entonces tenemos que estar en paz los unos con los otros. Veíamos que muchas veces se da en la iglesia un pensamiento erróneo, y podría decirse que hasta diabólico y demoníaco y etcétera, porque mucha gente cree estar en paz con Dios, dice estar en paz con Dios cuando no está en paz con su hermano, y eso es totalmente una aberración y una mentira y un engaño. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar bien con el Padre si no estás bien con sus hijos. Porque el Padre es en los hijos y los hijos son en el Padre. Por eso Jesús decía lo siguiente: el Padre y yo uno somos, ¿no? Y cuando el Señor ora, dice: Padre, que sea uno, así como tú y yo somos uno, ¿sí? Y dice la Escritura que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, de manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran dentro de nosotros, moran dentro de mi hermano. Entonces, si yo no estoy en paz con mi hermano, yo no estoy en paz con Dios, no estoy en paz con mi Padre. Y hay mucha gente en la iglesia que quiere estar en paz con Dios, pero no quiere estar en paz con su hermano, y eso es totalmente algo equivocado, es un pensamiento equivocado, porque no se puede estar de esa forma. Si estás en paz con el Padre, tienes que estar en paz con los santos. Si estás en paz con los santos, estás en paz con el Padre. Amén. Entonces, hoy vamos a continuar hablando de esto. El domingo vimos que nosotros, la Escritura en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, el apóstol Juan dice lo siguiente: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué cosas? El capítulo que antecede al capítulo 2. Y nos habla acerca de que tenemos que confesar nuestros pecados, de que la sangre de Cristo limpia nuestras maldades, de que debemos permanecer en luz, etc. ¿Sí? Pero en el capítulo 2 se refiere a lo que dijo en el capítulo 1 y dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno llega a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces la orden a la iglesia es no pecar. Pero como estamos en este cuerpo aún, y estamos en esta, aún nuestro espíritu tiene lucha con esta carne, lo dice el apóstol Pablo, puede que lleguemos a caer, ¿sí? Puede que lleguemos a pecar, aunque la orden para la iglesia es no peques. Si acaso llega a suceder que te des un resbalón por ahí y peques, entonces tienes abogado. Pero veíamos que la única forma que Jesucristo puede interceder por nosotros es que tenemos que estar en comunión con el Padre y comunión con los hijos.
Porque dice 1 Juan capítulo 1, versículos del 5 al 7, que la sangre de Cristo es poderosa para limpiarnos de todo pecado, siempre y cuando estemos en comunión con sus hijos. Porque si tú no tienes comunión con tu hermano, entonces la sangre de Cristo no limpia tus pecados. La sangre de Cristo está para limpiarnos. Si llegamos a pecar, confesamos nuestro pecado, Él es fiel y Él es justo y nos perdona. Intercede por nosotros porque conoce nuestras debilidades. Pero esto solamente va a acontecer cuando tú tengas comunión con el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo es la iglesia y Jesús es la cabeza, ya lo hemos visto. Y si no estás en comunión con el cuerpo, tampoco lo vas a estar con la cabeza. Entonces no puedes pretender acercarte a Dios a pedirle perdón si estás mal con tu hermano. No puedes siquiera pretenderlo, porque la sangre de Cristo no se va a activar sobre ti y no va a borrar sus pecados. Entonces vamos a seguir hablando de este punto. Y vamos a hablar de las ofensas que se dan entre los hermanos, cómo tenemos que manejar este asunto. Pero primero vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 23 al 35. ¿Amén? ¿Ya lo tienes? Aquí tú me vas a decir a quién les está hablando, a los que no conocen o a los que conocen. Dice la escritura así, Mateo 18, 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, o sea, nada comparado con lo que él debía. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, todas aquellas deudas te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿A quiénes les está hablando aquí? ¿A los inconversos o a los conversos? A los conversos. O sea, nosotros. ¿Quién es el rey? Cristo. Dios, el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Quién es el siervo? Nosotros somos los siervos del rey. ¿Quiénes son tus consiervos? ¿Quién es tu consiervo? Tu hermano y tu hermana. Y al final dice el Señor Jesús, dice: si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Está hablando de la iglesia, ¿sí? Porque muchas veces quieren aplicar esto en el mundo. No, mis charitos. Esto es para aquí, para la iglesia, los que ya conocemos, los que ya sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque con el mundo no vamos a poder estar en paz. Porque dice la Escritura en Juan que el mundo no nos conoce porque no le conoce a Dios. No nos ama porque no conoce a Dios, ¿sí? Entonces el mundo es punto y aparte. Los que no son hijos de Dios son punto y aparte, aunque respecto a nosotros tenemos que estar en paz con todos. Pero aquí está hablando de la iglesia. Entonces dice la Escritura que un siervo, o sea, supongamos tú mismo, le debías a Dios ¿cuántos? 10,000 talentos. Este siervo le debía a su rey 10,000 talentos. Y dice que llegó el tiempo
de que el rey estaba haciendo cuentas, ¿verdad? Para ver todo lo que le debían y los que le debían. Entonces este siervo que le debía al rey entra y le suplica llorando y está intercediendo por él mismo, suplicándole que le dé chance de pagar la deuda. Y dice la escritura que el rey se movió a qué. Y quiero que pongan mucha atención ahí. Dice que el rey fue movido a misericordia. Misericordia. Ok. ¿Qué era? Vamos a ver. Misericordia diferente de justicia. Lo justo era que pagar Lo que debía. su deuda en su totalidad. ¿Estamos de acuerdo? Y la misericordia fue lo que hizo el rey. ¿Cuál? Se le condona la deuda, ¿cierto? ¿Se lo merecía? No, ¿verdad? O sea, lo justo era que pagara. Sin embargo, le condonó esa deuda. Entonces, tuvo con él un favor inmerecido. ¿Por qué un favor inmerecido? Porque lo que merecía es, él tenía que pagar. Sin embargo, dice la escritura que como el siervo le rogaba y le suplicaba, fue movido a misericordia. Entonces el rey, en lugar de ser justo, en lugar de practicar la justicia y exigirle que le pagara centavo a centavo todo lo que le debía, fue movido a misericordia y entonces tiene con él un favor inmerecido. ¡Qué lindo reino! Y aquí nos está representando, el rey es el padre y el siervo eres tú y soy yo. La diferencia es que aquí me condonó mi deuda, pero alguien más vino a pagarla por mí, ¿sí? Jesús vino a pagar y a saldar mi deuda y lo pagó con su sangre. De manera que lo justo era que yo le pagara a Dios por mis pecados, por mis ofensas, y nunca iba a salir del lugar de tormento llamado infierno. Porque ahí es donde yo iba a pagar por todo lo malo que había hecho. Porque la ley ya está escrita. Ya está escrita y dice que la paga del pecado, Romanos 6:23, es la muerte. Y dice que aquellos que no tienen a Dios sufrirán de la segunda muerte, que es ser separados por toda la eternidad de Dios en el infierno. ¿Sí? Entonces el pago de mi pecado era la muerte, la separación eterna de Dios y que me quemara por siempre en el infierno. Sin embargo, Dios, en lugar de ser justo conmigo, fue misericordioso, se movió a misericordia, tuvo compasión de mí, tuvo piedad porque sabía que nunca iba a poder pagar lo que debía. ¿Y qué hizo? Jesús se ofrece. Jesús entra a mi rescate y dice, Padre, yo doy mi vida por Betsabé. Padre, yo doy mi vida por Liliana. Ellos no van a poder pagar su deuda porque para eso requerirían ser justos. Y aunque derramaran su sangre, Padre, serían injustos, esa sangre sucia, sangre inmunda de un pecador. Pero yo soy justo, Padre, y yo quiero poner mi vida por ellos que son injustos. Porque si mi sangre es derramada, como yo soy inocente, yo voy a resucitar. La muerte no me va a retener por cuanto nunca pequé y les voy a regalar la vida. Eso fue lo que hizo Dios conmigo. Entonces, en lugar de justicia me dio misericordia. ¿Cierto? Cuando no era lo justo. Me dio lo inmerecido. Eso me dio. Porque esto era lo merecido y lo inmerecido es la misericordia. Sin embargo, dice la escritura que saliendo de él del palacio del rey, se encontró con un consiervo. O sea, como si salgo yo delante de la presencia del Padre después de que el Padre ha perdonado mis pecados. Después que Jesús ha venido a lavar todas mis maldades con su sangre. Y agarro a uno de mis consiervos, o sea, a mi hermano. Y le digo, hey, me debes tanto. Y le empiezo a hacer cuentas, centavo a centavo de todo lo que me debo. Y dice, imagínate esa cosa, salgo y me encuentro a mi consiervo que me debe. Después de que el rey fue misericordioso conmigo, entonces yo voy a ser justa con él. No estoy aplicando lo mismo que el rey hizo conmigo. Él fue misericordioso y yo estoy siendo justa. Ni siquiera estoy siendo mala. A ver, quiero que me ubiquen, porque mucha gente se jacta y hasta me curta que digan, pero Dios es justo.
lo legal es lo justo, ¿cierto? Sí. Entonces salgo y me muestro justa con él. Y los demás consiervos se dan cuenta de lo que pasa, o sea, ustedes, y van y le dicen al rey lo que pasó. Señor rey, aquel siervo al que tú le perdonaste toda la deuda, saliendo de contigo fue a aclarar cuentas con el que le debía, y le debía mucho menos de lo que tú le perdonaste. Dijo así, tráiganme ese siervo malvado. A ver, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué le dice malvado si en realidad estaba siendo justo? Que alguien me explique. Porque si Dios aplicó misericordia con él, lo justo era que aplicara misericordia también. Exactamente, aunque lo justo es bueno, lo justo es lo correcto, lo justo es dar a cada quien lo que se merece. Eso significa justicia. Sin embargo, como a mí me aplicaron misericordia, yo debo aplicar misericordia, porque Jesús da una nueva orden. ¿Recuerdan? A ver, niñas, cuando Jesús dice, date gracia, como de gracia habéis recibido. Ok, entonces yo de gracia recibí misericordia, de gracia debo dar misericordia. Conmigo no fueron justos, contigo no voy a ser justo. Te digo por qué. Me he topado con esa gente donde me dice, ay, pero después de todo lo que me he hecho, o sea, yo creo que Dios también es justo. Y se llenan la bocota. Vergüenza les debería dar. Y digo, bendito sea Dios que no estamos en el Antiguo Testamento, porque el fuego yo hubiera bajado y los hubiera consumido, los hubiera vuelto polvo y cenizas. Así que a la próxima ten cuidado de decir, es que Dios es justo, hermana. Dios es misericordioso y contigo ha mostrado su misericordia y no su juicio. Porque si el Señor te juzgara sin Cristo, saldrías culpable. Y no te alcanzaría a pagar toda la deuda que tienes con Él. Pero como has sido misericordioso y Cristo ya pagó por ti, entonces se te aplicó la misericordia en lugar de la justicia. Sin embargo, en la iglesia hay muchos siervos malvados que quieren y pretenden ser justos, no perdonando las deudas a sus hermanos. Y deudas no me estoy refiriendo a dinero, me estoy refiriendo a ofensas, a pecados, a faltas, a transgresiones. Porque aquí, acordemos que las parábolas traen un mensaje escondido que solamente puede ser revelado por el Espíritu Santo. Y aquí está hablando de una falta, de una transgresión, de un pecado. ¿De acuerdo? Y luego dice la Escritura, y yo quiero que te vayas, tus ojitos se vayan al versículo 32. Dice, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? O sea, ¿no debías de dar de gracia como yo te di de gracia? Pero fíjate lo que está sorprendente aquí. Yo digo, wow, wow, wow. Para aquellos que creen que Dios no se enoja, no, es que Dios nunca se enoja con sus hijos. Hermana, ¿cómo crees? Un padre es muy bueno. Versículo 34 dice, entonces su señor enojado. ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede ser posible? A ver, que alguien me explique. O sea, el Señor, el rey, pasó de ser movido a misericordia a enojarse. O sea, a irarse contra el cielo. ¿Será? Digo, porque como ahora estamos en el nuevo pacto, bajo la gracia, donde piensan que Dios no se puede enojar, o sea, ahora resulta que Dios no tiene derecho a enojarse contigo si haces algo malo. Hace unos días me acaban de decir, pues Dios me tiene que perdonar. De todas maneras, un padre es bien bueno. Si peco, me tiene que perdonar. Le rogaré y le rogaré. Y yo dije, pero si el Señor ya estableció aquí su ley y tú lo haces con dolor, no le hace, un padre es bueno y me tiene que perdonar y me tiene que perdonar hasta que le perdone. ¿Se quieren arriesgar a tentar a Dios, niñas? No. ¿De veras? A conocerlo como está en este palabra, y es Jesús hablando. Para que luego no me digan que es del Antiguo Testamento. Por eso yo uso mucho el Nuevo.
Después de tener misericordia, se enoja. ¿Y qué crees que le aplicó? Esa justicia. Lo mismo que lo aplicó. Y dice la escritura. Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Sabes? Si tú y yo nos damos de gracia, Jesús dijo, sed pues misericordioso, como vuestro Padre es misericordioso. ¿Sí o no? Dice la escritura. Y si no, búsquenlo en la casa, porque no les voy a dar todos los versículos, en casa me los van a buscar. Dice la escritura que tú y yo tenemos que ser misericordiosos porque nuestro Padre es misericordioso. Entonces dice ahí que le entregó a los verdugos. ¿Y qué crees que es un verdugo, hermano? Alguien que llega y te pone en la mesa y te da de comer y te hace un masajito en los piecitos para que no te canses. No. Un verdugo es alguien que atormenta. A punta de golpes, latigazos, te atormenta. Eso es la palabra. Verdugo te atormenta, te hace sufrir, hace que te duela. Entonces dice la escritura que aquellos que sean siervos malvados y no estén dispuestos a ser misericordiosos con su hermano, así como Dios ha sido misericordioso con nosotros, entonces los va a arrojar a la cárcel. O sea, ¿que a dónde crees que te va a mandar de vuelta? Al reino de las tinieblas, donde vas a ser atormentado. Y muchos dicen, sí, pero hasta que me vaya al infierno. No, mijito, aquí vas a ser atormentado y posteriormente en el infierno. Sí, ¿por qué te crees? No. Por eso hay gente que se vuelve loca por una falta de perdón y está en el manicomio. Hay gente que asesina por su odio hacia alguien más y termina en la cárcel. Hay gente que termina suicidando. ¿Quiénes crees que lo están atormentando a esas personas? Los espíritus de amargura, espíritu de tristeza, de odio, de rencor, de ira, de coraje, de rechazo, depresión, porque entonces esos espíritus vienen a atormentar a una persona que no es misericordiosa. Entonces, si creen que va a ser hasta el infierno, no, mis niños, es empezando de aquí. Por eso hay tanta gente mala por la falta de perdón. Y hay mucha gente que llega a los pies del Señor con una raíz de amargura, con una falta de perdón en su corazón. Y se supone que cuando experimentas el perdón de Dios, tú también tendrías que perdonar, pero hay muchos que siguen albergando en su corazón cosas malas y se convierten en siervos malvados. Después de haber experimentado, después de haber gustado el amor, la misericordia, la compasión y la piedad de Dios, se quieren ejecutar al hermano, como les dije el domingo pasado. Hasta ahora, ilumínalo y elimínalo, Señor, ¿no? Y quieren ejecutar juicio. Y aquel, dice la escritura, que no tenga misericordia, entonces va a recibir juicio. Búscame ese versículo, a ti te gusta mucho. El que no aplique misericordia no va a recibir misericordia. Va a recibir juicio sin misericordia. Por eso nos está hablando a nosotros. No está hablando a los inconversos, te está hablando a ti. Ahora voltea, ¿cuántos hermanos tienes? La diferencia es que no nada más esta iglesia es del Señor. Todas las iglesias a nivel mundial son del Señor, la iglesia de Cristo, que es su cuerpo. De manera que tú tienes hermanos en China, en Japón, en Rusia, en Australia, en todas partes tienes hermanos. Sí, es Australia. Ya me acordé por la película, dije, no voy a decir algo que no. Bueno, tienes hermanos en todo el mundo y debes amarlos. Ahora, muchos van a decir, hermana, pero es que si me la hace una vez y me la vuelve a hacer y me la vuelve a hacer, pues si tú se la haces a Dios una y otra vez y te sigue perdonando, ¿cuántas veces crees que vas a tener que perdonar? Infinito. Al infinito y más allá. Van a tener que perdonar. ¿Me oyen? Al infinito y más allá. Tienen que perdonar. Ahora, ¿ves cómo Dios, el Dios amoroso, el Dios lindo, bueno, se puede enojar con sus propios hijos? Ahora, todo pecado tiene perdón. Pero mientras tú nos perdones, tus pecados no van a ser perdonados.
Mientras tú no perdones, tus pecados no van a ser perdonados. Entonces se te va a ir acumulando y toda la inmundicia, y no vas a estar disfrutando de la gloriosa presencia de Dios. Ahora, por si fuera poco, hay muchos que se atreven a buscar la santa cena del Señor, trayendo una falta de perdón, y dice la Escritura que muchos están débiles, enfermos y otros muertos. ¿Sabes por qué? Porque con la sangre de Cristo no se han jurado. Y tú no puedes tomar de la sangre del Cordero si no estás en santidad. Si estás indigno, no puedes tomar de la sangre del Cordero. Y hay quienes se atreven a buscar la sangre del Señor, como lo hizo Judas. ¿Sabes tú hasta cuándo entró Satanás en Judas? Hasta el momento que comió de la Santa Cena. ¿Sabes por qué? Porque bebió de su sangre y tomó de su cuerpo indignamente. Como había una mala intención que ya traía en su corazón. Pero hasta entonces Satanás no había poseído a Judas, sino hasta que bebió indignamente de la sangre del Cordero. Fíjate nada más. Entonces, hay muchos que pueden estar en la iglesia y si comen indignamente la Santa Cena, Satanás puede entrar. Porque no es un juego. Cuando tú y yo gustamos de la Santa Cena, estamos recordando el sacrificio de Jesús. Estamos diciendo, Señor, este fue el cuerpo que fue entregado por mí y esta es la sangre del nuevo pacto que fue derramada para mi salvación y para mi redención. Entonces no es un juego. Y yo les he enseñado cómo se debe celebrar la Santa Cena. Pero hay muchos que han tentado a Dios y han comido de la Santa Cena estando indignamente con una mala intención en su corazón. Y luego por eso vemos a muchos enfermos, débiles e incluso muertos. Porque eso no debe ser así. Y como Judas lo hizo indignamente, por eso Satanás entró en él. ¿Y se acuerdan cómo terminó, verdad? ¿Cómo? Atormentado por los demonios, suicidados y obviamente está en el infierno. Entonces es algo con el corazón tenemos que tener cuidado. En Judas había una mala intención de traición. Había traición en su corazón. Pero ¿cuántos no tienen falta de perdón? ¿Cuántos no han sido infieles con su hermano? ¿Cuántos no han sido desleales con su hermano? ¿Cuántos le han cobrado a su hermano las deudas? Y eso que el Señor ya les perdonó las suyas. ¿Eso qué creen que sea una mala intención? Ese es un corazón malvado. Ese es un corazón malo. Y Dios no le está dando al mundo, le está dando a los que ya fueron perdonados y no están valorando el perdón que Dios les dio. Nos está hablando a nosotros. Fíjate bien. Ahora, vamos ahí mismo en Mateo, nada más que ahora. Vamos al versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, a ver, iglesia, aquí es donde les voy a enseñar a aclarar cuentas, porque ya va siendo hora de que entiendan lo que es aclarar cuentas, y no como dice el Señor, hay muchos sensibilites aquí, muchos intocables, no se les puede hacer nada, ni decir mi alma porque todo les afecta, ¿sí? Entonces, identifíquense quiénes son los intocables. Identifícate, si todo te afecta, todo te molesta, todo te duele, todo te lastima, todo lo ves mal, ya te vas dando cuenta quiénes son los intocables. Si tú eres intocable, ¿de acuerdo? Pero quiero que te fijes, dice, si tu hermano peca contra ti. A ver, ahora quiero que me digan qué es pecar contra ustedes, porque en esto se me han equivocado muchos. ¿Qué es pecar contra ti? ¿Qué es pecado? A ver, porque muchos han ido a aclarar cuentas y ni siquiera han pecado contra ustedes. Fíjate, hermano, es que me dejaste plantado y eso ya es un pecado. Hermano, llegaste tarde a la cita que te la conmigo y eso es un pecado. Hermano, se te olvidó saludarme y eso ya es un pecado. ¿Y por qué me están aclarando cuentas de esas cosas? A ver, aclárenme qué es pecado. ¿Qué es que tu hermano peque contra ti? Que hables mal de tu hermano a sus espaldas. Ahí está uno. Murmurar de él sí es un pecado. O sea, es decir, hablar con otra persona de él, ¿sí? Eso es pecar.
Mentirle o engañarlo, eso es pecado. Traicionarlo, serle desleal, levantarle un falso, una calumnia, eso es pecado. Herirlo con palabras ofensivas de muerte, eso es pecado. Humillarlo, menospreciarlo, despreciarlo, eso es pecado. Entonces, ¿por qué han estado aclarando cuentas de cosas que no son pecado? Porque son intocables, exactamente. Y es ahí donde muchos han abierto sus ojitos a lo bueno. Y el día que Dios les baje la vara, mis niños, los va a medir con la misma vara que ustedes traen en la mano. ¿Vieron? Porque Jesús dijo, con la vara que medís, se os volverá a medir. Con la vara que tú estés midiendo a tu hermano, si quieres que tu hermano sea, le pasas la lupa a tu hermano, que es muy perfecto, muy perfecto. Cuando Dios venga y te va a vara, te va a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué te parece? A ver, hablen mis niños, ahora sí les doy chance a hablar. No hay duda alguna, con la vara que tú vas a medir, es con la misma vara que Dios te va a medir a ti. Y muchos han estado de intocables porque no se les puede hacer nada, porque todo lo ven mal. Y cuando Dios baje y te ve a ti y te encuentre imperfecto, te va a dar con la misma moneda. Ahora sí que, como dicen en México, una cuchara de su propio chocolate. ¿Eso quieren? ¿Verdad que no? Entonces, aprendan a identificar lo que es pecado. Pecado está violando la ley de Dios. Pecar es violar la ley de Dios. Es transgredir la ley de Dios. Sea haciendo lo que Dios no quiere que hagas o dejando de hacer lo que Dios quiere que hagas. Por ejemplo, si tú le cierras, ya ahorita vimos murmurar, levantar falso, calumnia, todo eso es pecado. Pero por ejemplo, si tu hermano viene a ti necesitado y tú tienes con queso las gordas, ¿sí? Darle y cierras tu mano, eso también es pecado. Porque a Dios le agrada que ayudes al necesitado y que no sea solamente de palabras sino de hecho. De manera que si no le das a tu hermano teniendo con qué darle, también estás pecando. Por eso les digo, como puede ser de forma positiva o de forma negativa, sea haciendo o dejando de hacer, una acción o una omisión, es lo mismo, es un delito delante de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que identificar si tu hermano ha pecado contra ti, porque muchos han estado aclarando cuentas de cosas tan absurdas. Por eso Dios dijo, debe llegar el momento que ya no estén aclarando cuentas. Porque entonces Dios los va a llamar. Imagínate que Dios dijera, viste feo a tu hermana y te moché la cabeza. Llegaste tarde a la congregación, 5 minutos tarde. Él llegó tarde a tu casa y te enojaste con él, pues llegaste 5 minutos tarde a mi casa una vez. Por eso les digo, fíjense, justos o misericordiosos. Y ahí está hablando tu hermano, el que peca contra ti, dice, le reprende. Pero al que peca, hermano, no al que tiene la cara así toda como molesta, así no te tiene que importar. Porque resulta que yo les va a molestar porque vengo greñuda, mañana les va a molestar porque traigo unas botas vaqueras, después les va a molestar porque la mamá se pinta el pelo de rojo, les va a molestar porque Pati no habla, les va a molestar porque menos habla, les va a molestar porque Pancho no deja de hablar, porque Chino no deja de reír. Entonces va a ser un cuento de nunca acabar, porque como mi hermano no es igual a mí, va a haber cosas en mi hermano que me van a molestar. Pero no que te moleste significa que esté pecando. Ya se lo dije la otra vez, que hay reglas en las casas de los hermanos y que a lo mejor no son las mismas reglas que en tu casa, pero el hecho que no te parezca no significa que está pecando, y menos que está pecando. Ay, hermana Sara, me sentí, porque el día que me iba a lavar las manos en su fregadero, usted me dijo que no, porque hay muchas bacterias y que me fuera a lavártelas en el baño. Entonces usted lastimó mi corazón, pecó contra mí. Por favor, mis niños, ya bájale, no una, sino 3, 10, 20 rayitas azules. Ya, por favor, de veras. Pues les dije, aquí, ¿quién ha pecado contra alguien? Nadie.
Miren, cuando Ceci necesitó, se le dio, ¿sí o no, hija? Y todos estuvieron contentos en el ser. Cuando la hermana no la necesitó, se le dio. Cuando él necesitó, se le dio. Cuando ella necesitó, se le dio. Cuando alguien ha necesitado oración por sanidad, hemos orado por sanidad. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién ha pecado contra quién? Les digo la verdad. De los que estamos aquí, nadie ha pecado contra. Entonces, ¿por qué cara te están dando vueltas? Y hasta se tardan las horas. Y no se diga que agarran a uno, ¿verdad? Una persona y toda la iglesia tiene que dar cuenta con esa persona. Y eso pasa hasta en las mejores familias, o sea, hasta en esta. ¿Por qué? Porque es que habla su tono, hermana, mire, tiene que ser de tantos decibeles, porque si la subo ya me afecta, yo me siento. Salud. Y luego cuando habla, hermana, pela los ojotes, tienen que abrirlos nada más unos 60 grados. Porque si los abre a 80, me ve tan feo que me asusta. ¿Sí o no? A veces se están aclarando cuentas por estas dudas. ¿Qué diría el Señor? Estupideces. ¿Sí o no? Aprendan a identificar qué es pecado. Por eso te dije, si tú ya estás viendo que si abrió de más los ojos, que si los abrió de menos, que si usó tantos decibeles para hablar de todo, que si no, que si levantó la mano, que si la bajó, que si señaló con el dedo, que si todo, ya mejor date cuenta que tú eres el que está mal. Tú eres el intocable porque todo te parece mal. Y sabes que tu hermano no es una copia exacta tuya. Y vas a tener que aprender a vivir y convivir con él y amarlo y respetarlo hasta que la muerte nos separe y sí, como una amistad verdadera. O sea, hasta que o se muera o que venga Cristo y vas a seguir allá conviviendo con él. O sea, que ni la muerte nos va a separar. Hermano, horrible entender eso. Vamos a seguir conviviendo las mismas personas. Por eso el otro día le dije, si ustedes están agarrados del chongo, una de dos. O ella se queda en la tierra o tú te quedas. O una de los dos tiene que ir al infierno, porque los dos peleados no se pueden ir para arriba. ¿Verdad? Entonces, si tú no la soportas a ella, pues está frito. Entonces, mejor hay que socializar. ¿No? A mí me pueden molestar muchas cosas de ustedes. Sin embargo, creo que nunca he ido a la cuenta cuando se aman que me han ofendido, cuando me han ofendido o me han hecho ser pecado. Pero una sola vez yo he aclarado cuentas. Y no era con todos, pero lo tuve que hacer general. La vez que hice unos comentarios que me lastimaron por cómo se expresa. Pero nada más. Pero nunca he andado aclarando cuentas. Pero hay cosas que me molestan, porque no hay cosas que me molestan. Mire, a veces está el bote de la basura, está repleto y no hay quien se tire en sacarlo. ¿Usted cree que eso no me molesta? O que dejaron las fibras tiradas ahí por donde quiera, ¿cree que eso no me molesta? A ver, ¿y ando aclarando cuentas? No, porque digo, son faltas mínimas. Luego van a entender que tienen que ser cuidadosos, que tienen que ser detallistas, que tienen que administrar bien las cosas y cuidar de ellas. Pero no son pecados, ¿sí? Por eso yo no ando aclarando cuentas con cada uno y con cada cosita. Ay, ¿por qué no me hablaste? Ay, ¿por qué dijiste eso? Ay, se imagina, va a ser un cuento de lengua. Y total que nunca vamos a estar en paz, y total que nunca nos vamos a llevar bien. Así que es hora de que me cierren sus eyes, ¿sí? Sí, lo dije bien, gloria a Dios. Me cierren sus ojitos. Alumno. Ya deje de andar viendo que si la mona es china o que si es lacia. Que si yo estoy alta o estoy chaparra, de que si uno está gordo, pachoncito o está flaco, ya. Somos diferentes y tenemos que aceptarnos. Si estamos orando porque en el mundo hay racismo, ¿cuántos racistas no hay en la iglesia del Señor? A ver, ¿cuántos racistas no hay? ¿Hay racismo en la iglesia del Señor? ¿Sí o no? Porque si nomás estás fijando, el racismo es cuando es algo por algo diferente, el rechazo hacia algo diferente. Por ejemplo, los blancos rechazan a los negros porque son diferentes de color. Entonces, si yo, porque es muy así, te rechazo por eso, soy racista. ¿Y cuántos están pecando de racismo en la iglesia? ¿Se dan cuenta con cuán grave es esto? Que aparenta ser muy bonito, así como que, muy bonito, pero no.
No seas racista con tu hermano. O sea, ya deja de fijarte en lo que tiene diferente a ti que no te gusta. Apréndelo a aceptar como Dios lo hizo y como es. Mira, hijos, hay gente que aunque pasen los años y con los cursos que tú quieras, no van a cambiar su tono de voz. Pregúntenmelo a mí. No van a... Y tú le dices, ¿qué estás gritando? Es que así hablo. ¿Qué le hacemos a eso? Y dices, es que luego no me escucho, no me oye. Bueno, si ustedes hablan fuerte, pues déjenlo. ¿Para qué se enojan? Hay otros que ni les oímos cuando hablan. Entonces, en tu caso, lo extremo sería malo, ¿no? ¿Ven, mis hijos? Porque les dije que va a llegar un punto que ya no estén aclarando cosas. Porque el día que yo me entere que uno peca contra su hermano, yo soy la primera en darle con la vara. Pero aquí nadie ha pecado contra nadie. Nadie ha pecado contra nadie. De manera que ni siquiera nunca ha debido haber ajustes. Fíjense nada. Y a veces hemos tardado 2 horas en que aclaremos. Fíjense nada. O sea, estamos perdiendo el tiempo. Esas 2 horas o ese tiempo lo podrías aprovechar orando por tu hermano. En lugar de estar aclarando cosas y madureces. Ya es hora que maduren. ¿Me oyeron? Es hora que maduren. Y dejen de enfocarse en las pequeñeces que no son pecados. Ahora, ahí no termina el pasaje. Dice, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. A ver, ahora me van a decir, ¿qué es reprender? Gritar, humillar, faltar al respeto, ser grosero, jalonearlo. ¿Qué es reprender? Decirle, hermano, tú has hecho esto contra mí. O sea, tampoco se me anden por las, ¿cómo se dice? Ramas. Por las ramas, mis hijos. Aprendan a ser directos. Porque como hay quienes les gusta hablar a las espaldas, pero cuando tienen a la persona de frente, miren, por 5 poderosas razones, se van por las curvas, pero nunca llegan al fondo. Aprendan a decir, ¿sabes qué, hermana? Tú hiciste esto contra mí. Pecado. ¿Estamos de acuerdo? Me mentiste. Me levantaste un falso. No es cierto lo que dijiste de mí. ¿Me están viendo? Pecado. No, idolatría, aquello. No, eso no. Está hablando de pecado. Tienes que ir a reprenderlo. O sea, por eso merece la reprensión. Y reprenderlo tienes que decirlo tal cual que hizo contra ti. Y tienes que llamarle al pecado por su nombre. Si mintió, si levantó falso, calumnia, chisme, lo que sea, pero tienes que decirlo por su nombre. Por eso lo vas a reprender. Dice que estando a ¿cómo? A solas. A ver, no significa que si algo le hacen a Sarai tenga que enterar a Liliana, a Natalia y a Francisco de lo que le hicieron, no sé. Porque eso ¿qué sería? Chisme. Ella solita, con la persona que la pecó contra ella tiene que aclarar. Porque luego se me suelta el veneno por toda parte y empiezan a causar la división. Y dice Liliana, ¿con qué hizo que mi mamá? No, pero que Dios tenga misericordia de ella. Hay que tener cuidado porque no sabemos quiénes sean nuevos para escuchar. Por eso mejor para evitar hacer tropiezo a alguien, mejor me callo y voy directamente con la persona que tengo contra mí. ¿Sí? Ahora dice, si te oyere, ¿has ganado qué? A tu hermano, o sea, bien. Y dice la escritura que ¡bravo! Y hay regalos para los que se atrevan a hacer volver al hermano de su error. ¿Cuántos quieren entrarle? A ver, ¿cuántos quieren ese tipo de regalos? Es decir, yo voy a hacerlo. Es que es humillarme. Es que ¿cómo la voy a hacer, pastora? Y si no me hace caso, es que tengo miedo de que me deje de hablar. Por favor, dejen esas ridiculeces y hagan lo que el Señor les está mandando. ¿Con quién prefieres estar bien? ¿Contigo mismo, con tu hermano o con Dios? Entonces aquí hay una orden, ven y repréndele. Si te hace caso, bravo, ya ganaste un hermano y hay un regalo para ti, dice la escritura, porque lo hiciste volver de su. Dice, mas si no te oyere, toma a un
está hablando de la iglesia, mis chiquitos. No es de que yo me voy y allá va allá con gente que no conoce al Señor o gente que lo conoce. Está hablando de la gente madura, de la gente santa, la que tiene que testificar, la que tiene que presenciar ese acto, no gente de la calle. Porque ¿sabes qué vas a hacer? Vas a hacer que vituperen el nombre de Cristo. Que se enteren de los problemas que hay aquí, que tu hermano ha pecado contra ti, va a ser una melancolía y por eso la gente no se acerca a la iglesia. Y por eso dice el Señor, mejor quítense. Si no van a entrar al reino de Dios, mejor háganse un lado porque no están estorbando. Y los que quieren entrar no pueden entrar por su culpa. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántos han hecho eso? Y han sacado a relucir las faltas delante de gente inconversa. Miren, usted en su casa tiene gente inconversa. Y si usted un día se le ocurre abrir la bocota, va a ser mal testimonio y piedra de tropiezo. Usted tiene gente inconversa. Ustedes tienen su papá, está en su casa y no vive a la iglesia. Ustedes deben dar testimonio. Así con sus suegros, con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con sus tíos, con sus abuelos, con lo que sea. Si son inconversos, tienen que aprender a dar un testimonio y a cerrar el pico. Porque son buenos para irse de aquí de la iglesia y estar. Y ahí está el otro y escuchando y ya saben qué deben hacer. Imagínate que tu papá escuchara una conversación así de algo de la iglesia mala. O de alguien. ¿Sabes qué va a hacer tu papá? Pues si así están allá, mejor no. ¿Les gustaría que pase eso? Porque entonces Dios dice, hay los que son piedra de tropiezo y están los que estorban en la puerta. Son dos cosas diferentes. Los que hacen que tropiecen otros y los que les impiden a otros entrar por su conducta. Entonces, iglesia, tienen que tener cuidado. Porque cuando se arregla un asunto interno en la iglesia, es dentro de la iglesia, no afuera. Si dice la escritura que cuando hay un problema, que se tenga por decir un divorcio, dice que tratemos primero de resolverlos aquí, antes que eso llegue a los tribunales, para tratar que el nombre de Dios esté limpio. Continúas este tipo de leyes. Para que cuando salgan de aquí de la iglesia tengan cuidado cómo están hablando en la escuela, cómo están hablando en su casa, cómo están hablando donde quiera, porque a donde quiera que van deben ser santos y a donde quiera que estén tienen que dar un buen testimonio. Entonces, si realmente quieren que su padre venga, su padre, su familia, procuren de darles un buen testimonio y no andar sacando a la luz lo que pasa aquí. Ahora sí que como se lo que pasa aquí se queda y aquí se resuelve, pero no tiene por qué salir a la calle. ¿Me oyeron? Entonces dice que si no te hace caso, entonces llames a uno o a dos testigos de la iglesia. No se me van a ir a buscar a alguien de otra iglesia, ¿verdad? Que a lo mejor ni siquiera tiene la misma doctrina y capaz es un chismoso, tiene espíritu de murmuración y anda, le va a andar llegando todo por todas partes. Dice, toma a un contigo, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. O sea, no hay pretexto. Hermano, no me quisiste escuchar, tú hiciste esto y esto, para allá, para acá. Cabe mencionar que esos testigos tienen que ser maduros. Por ejemplo, si hubiese un problema entre Liliana y Kenia, ¿a quién tienen que mandarle a hablar? Primeramente, A la pastora, a la hermana Betty, ¿sí? O Gustavo. Pero siempre tengo que estar presente cuando pastor. Mientras estamos escogidos, tengo yo que estar presente. Ya después se nombrarán jueces. Ya después se levantarán líderes que resuelvan asuntos pequeños en los que yo no esté involucrada. Pero ahorita yo tengo que estar presente para ser testigo de lo que uno le está diciendo a otro, porque luego salen con cada cosa y luego quieren acusar a cada quien de que, oh, santo Dios, que hay que tener cuidado. Dice la escritura, si no los oyeren a ellos, o sea, si no escuchan los testigos, dilo a la iglesia. O sea, ¿quiénes? Todos, dilo a todos. Y si no oyeren a la iglesia, denle por gentil y publicano. O sea que, fuera del pueblo. Adiós, goodbye, arrivederci, ya no eres parte de nosotros, ni del cuerpo del Señor, bye bye. Gentil y publicano. ¿Te das cuenta? Se parece mucho a lo que dice Timoteo, a lo que dice Pablo a Timoteo cuando les dice a Timoteo y a Tito, ¿no? Que si están causando divisiones y persisten en pecar, expúlsalos de la iglesia si no te hacen caso.
Por eso yo les dije, esto no es un juego, pero está hablando de pecar. Pecar. Yo no voy a andar corriendo porque usted no saludó a Kenia y ya con los testigos y todo y lo voy a correr de la iglesia. Porque el corredor... Si uno va a decirle a los inconversos de la casa, ellos no entienden nada. Exactamente. ¿Por qué? Porque son carnales, Sí, no son espirituales. Entonces ellos no Por van a eso poder no juzgar. deben callarse. Exacto. Ahora fíjense bien, hay un versículo que dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. O sea, nosotros tenemos autoridad para juzgar las cosas porque entendemos, tenemos la revelación. ¿Me escuchan? Por eso los carnales no pueden entenderlo. Ahora, ¿por qué dice que te veo por gentil y publicano? ¿Y por qué el nuevo Pablo dice expúlsalo de la iglesia si persiste? Porque si estás peque y peque y peque con tu hermano, estás dividiendo, mutilando el cuerpo de Cristo. Y es necesario que se te expulse y que se te corra. Ahora muchos van a decir, ay, pero en esta congregación hay muchas. Pues vete, pero ya no vas a ser aceptado por eso. Así como creo que la iglesia católica es comulga, ¿no? ¿Sí, no? O algo así. Sí. ¿Qué es eso de excomulgar, Pancho? Ya no perteneces a la católica. Ya no pertenece, o sea, ¿qué significa? Que estás perdido. Condenado, ok. Cuando si algún día yo corro aquí a alguien, que espero que nunca sea el caso, estás condenado. O sea, te has sido excomulgado de la iglesia cristiana. No del nuevo pacto, de la iglesia ni del mundial, del cuerpo de Cristo. Ya no formas parte del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice que el que está dividiendo, se le ponga un alto, repréndelo. Y si no, con los testigos. Y si no, dilo a la iglesia y córrelo. ¿Por qué? Porque entonces va a empezar a cortarles a toda la cabeza, va a empezar a hacer un sangre. Es una persona sangrienta. Dice Juan que es un homicida. Fíjate, es un homicida. Por eso aquí no podemos permitir ni el chisme, ni las calumnias, ni las murmuraciones, ni los pleitos, ni las griterías, ni las disensiones, ni los robos, ni los atracos, ni el abuso. No podemos permitir nada de eso. Ni la falta de perdón, ni la amargura, ni el odio, ni el coraje, ni el rechazo, ni el menosprecio, ni el desprecio, ni las malas palabras, ni la humillación, ni la altanería, ni la soberbia, ni la jactancia. No podemos permitir nada de estas cosas. Porque dividen, porque mutilan. Hay pecados que pecas contra ti. Hay pecados que tú pecas contra ti, que te van a lastimar a ti, te van a hacer daño a ti. Y ahora sí que, como dice la Escritura, si quieres pecar, pues sigue pecando, sigue hundiéndote, revolcándote en el lodo. Perfecto. Pero ya si tocas a un hermano, ahí hay que meter cartas en el asunto. Por eso hay que tener cuidado con los consejos. Muy bien. Y ustedes ya están en una edad que yo puedo demandar de ustedes que sean obedientes en cuanto a esto. Ya no puedo yo ver envuelto a alguien hablando mal de alguien, ni murmurando, ni chismeando, ni nada. Porque ya a la altura, al conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, ya no podemos estar practicando ese tipo de cosas. Déjenlo para los inconversos, para los mundanos o para los pequeños. Como tampoco puede haber falta de perdón. Ahorita nadie debería decir, es que yo tengo una, o sea, después de todo lo que han experimentado todos, han tenido visiones, han escuchado la voz de Dios, han sentido el toque del Espíritu Santo, Dios les ha respondido sus oraciones, cosas que nada más han hablado en la mente, Dios les ha hablado y cosas que nadie más sabía. Han visto la gloria de Dios manifestada en sus cuerpos con sanidades, con milagros financieros, con cancelaciones de deudas, con apariciones de dinero, multiplicación de dinero, con muchas cosas. Y todavía a estas alturas va a haber alguien que me diga, es que no puedo perdonar. ¿Saben qué le parece Dios? Maldad. Malos, malvados. Y entonces Dios les va a aplicar juicio. ¿Ya encuentras esta cuestión? Es Santiago 2:13. ¿Léelo? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no sea misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia, ¿a quién se le va a aplicar? Al que no es misericordioso. Juicio sin misericordia al que no es misericordioso. Dice, pero la misericordia triunfa sobre el juicio, como nosotros. La misericordia de Dios fue más grande que su justicia sobre nosotros. Su bondad fue mayor, su amor fue mayor, su perdón fue mayor que todo lo que tú y yo habíamos hecho.
Pero si somos misericordiosos, vamos a recibir misericordia. Si no, vamos a recibir juicio. Pero no nada más dice juicio sin misericordia. O sea, por haber conocido y haber recibido el perdón de Dios, nos va a ir peor que si no hubiésemos conocido. ¿Me están oyendo? Tenemos que evaluar el perdón. Y cada vez, escúchame bien, que veas a tu hermano, acuérdate de dónde Dios te sacó y acuérdate todo lo que te perdonó. Cada vez que veas un detallito, acuérdate de todo lo que te perdonó. Y vas a ver cómo le vas a pesar uno y al mil en hacerle algo a tu hermano, decirle algo a tu hermano o pensar mal de tu hermano. Porque nunca se te va a olvidar cuál es tu lugar. Y nadie está aquí para juzgar a otro porque nadie es perfecto. Así de simple. Nadie es perfecto, entonces nadie se le ha dado la facultad de juzgar a nadie. Por eso la Escritura dice que no tengas más alto concepto de ti mismo, del que debas de tener. Aquel que se atreve a mirar al otro hacia abajo y juzgarlo, ya se le subió. Se subió un ladrillito y mira, se me mareó. Y se llenó de jactancia y se llenó de soberbia. ¿Y sabes Dios qué va a hacer? Lo va a agarrar, mira, y contra el suelo. Porque dice Dios que Él resiste a los soberbios, pero a los humildes los abriga. Y la única manera de quitar la soberbia es restregándote tu linda cara en el lodo así. Y luego se queja la gente porque Dios la trata tan dura. ¿Por qué, hermana? Porque fuiste soberbia. Y Dios resiste. O sea, no puede ver ni un pintura a los soberbios. Y los tiene que dejar molidos en el piso, los tiene que batir en el piso para que aprendan cuáles son los. Es una persona que no perdona, una persona que mira a su hermano hacia abajo, una persona que nomás lo está criticando y nomás lo está juzgando, es una persona que ya se le subió. Ya el concepto que tenía lo sobrepasó y ahora se volvió un soberbio. Y cuidado cuando Dios sobrepasó. Amén. Y hasta aquí le vamos a dejar. El siguiente domingo vamos a continuar, pero quiero que vayas poniendo atención. Y ahora los voy a mandar a aclarar cuentas, pero ¿saben qué? Por haber aclarado cuentas. Ahorita antes de irnos van a aclarar cuentas por haber aclarado cuentas de tantas pequeñezas que no eran pecado. Y van a ir con sus hermanos y les dicen que hermano, perdóname. Porque, ¿te acuerdas cuando aclaré cuentas de este y de aquel y del otro? Pues resultó que no era pecado. Y no tenía por qué aclarar cuentas contigo. Te juzgué. Y como quiero la misericordia de Dios para mí, me juzgo. Perdóname. Perdóname por haberte medido con esa vara. Y como no quiero que Dios me mira con la misma vara que yo te veré, perdóname. Y ahora de la inmadurez, haber aclarado cuentas con cosas que no tenían que aclarar cuentas porque ni siquiera era pecado, entonces ahora sí van a aclarar cuentas y van a pedir perdón porque eso sí fue pecado. El ir a aclarar por una estupidez con tu hermano, eso sí se convierte en pecado y en eso sí le van a ir a pedir perdón al hermano. ¿Qué les parece? Para que vayan haciendo cuenta. Y me morí. Y ya no lo voy a hacer. ¿De acuerdo? Amén. ¿Cómo el mundo nos va a creer? ¿Cómo el mundo va a creer en Cristo? ¿Si nosotros qué? Estamos en amor. Es la clave. Estar en amor es la clave para que el mundo crea en Jesucristo. Y ese es nuestro llamado. Amén. Ahora, párate y ve con tu hermano. Y de todo lo que aclaraste cuenta mal, ahora vas a